Bendiciones, mis queridos hermanos, en esta mañana. Muy buenos días, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este nuevo devocional, a este nuevo programa que cada día estamos haciendo, cada mañana, a partir de las 7 de la mañana, de lunes a viernes, compartiendo un devocional, una pequeña reflexión, la palabra de Dios. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Gracias le damos al Señor nuevamente porque estamos aquí presentes junto a cada uno de ustedes y nos alegra mucho poder compartir un devocional cada mañana, una reflexión, una palabra de Dios, una palabra de aliento, de fortaleza, ¿eh? Porque estamos leyendo la historia de Israel, el camino hacia la tierra de Canaán. Y de ahí hemos extraído en estos libros maravillosos, que a veces son muy difíciles de entender, pero si los leemos detenidamente, Dios en cada momento nos está hablando a cada uno de nosotros, a pesar del tiempo, de la distancia, de que pasó hace muchísimos años, miles de años, pero el Señor, como dice su palabra es viva y es eficaz, nos sigue hablando en todo momento a cada uno de nosotros y podemos extraer enseñanzas bíblicas preciosas para nuestras vidas, ejemplos de vida, dificultades, problemas, quejas y todo lo demás que el pueblo tenía, que probablemente nosotros en este tiempo también lleguemos a tener. Así que damos gracias a Dios en este tiempo por leer esta palabra. Hemos tenido este compromiso desde el comienzo de este año, ya estamos en el mes de marzo, 1 de marzo del 2023, día miércoles, comenzamos este nuevo mes. Así que ojalá que cada uno de nosotros podamos tener este mes, un mes de provisión, un mes de sustento, de salud, de bienestar, a pesar de todas las cosas. Así que agradecidos a Dios por todo lo que tenemos, siempre por todo lo que Dios nos da. Él nos acompaña, en la presencia del Señor, como hemos leído ayer, nos acompaña también a nosotros porque hemos escogido este camino y estar con el Señor. Y su presencia nos acompañará todos los días de nuestras vidas. Amén. Que el Señor te bendiga. Ayer leímos en el capítulo 9, hicimos una pequeña reflexión y recordamos también que comenzaríamos con el capítulo 10. En este día vamos a comenzar con el capítulo 10, 11 y 12, la lectura para este día. Comenzando un nuevo tiempo para el pueblo de Israel, un tiempo, una aventura, podríamos decir, en medio del desierto. Después de salir desde el monte Sinaí, que estuvieron 2 años y algún tiempito más, ahí donde Dios los instruye, los limpia, los purifica, los santifica, les da instrucciones, mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas, equilibrio en su vida espiritual, económica y social, y tantas cosas que Dios los proveyó a este pueblo que Él mismo escogió, este pueblo que Él mismo sacó desde allí, desde Egipto. Podríamos decir que fue un pueblo muy especial que Dios sacó de aquella nación grande de Egipto, que lo sacó con mano fuerte, después de haber estado tanto tiempo esclavos, ¿no? Construyendo, como todos sabemos, ladrillos, con mucho trabajo, que al principio fue una bendición esa ciudad, pero al final terminaron siendo esclavos de esta nación, una nación extranjera, donde había mucha idolatría, incluso había muchas cosas que el pueblo de Dios venía soportando al final de los tiempos, y un día clamó a Dios y Dios escuchó su clamor. Y Dios vino al rescate, envió a un hombre llamado Moisés al rescate de ese pueblo y le iba a demostrar a esa nación que Dios tenía poder, que Dios era el único Dios soberano sobre todo el mundo, así que sobre la creación. Y les demostró muy claro, y fue así. Dios mandó esas 10 plagas y sacó a este pueblo con mano fuerte, dice la palabra de Dios. Allí los egipcios, que hoy incluso están encontrando en las profundidades del mar, ¿no? Carruajes, ruedas,
material de esos carruajes desde esa época, hermanos. Así que están allí, sumergidas en las profundidades, porque el pueblo de Egipto, esa nación grande, quedó sumergida en medio del mar cuando Dios abrió el mar en dos y este pueblo de Israel, la palabra de Dios nos dice que pasaron en seco. Maravilloso la mano de Dios, como Dios había actuado, esa maravilla que Dios había hecho en ese momento, abriendo un mar tan inmenso, paredes de aguas, ¿no?, que los israelitas podían ver y apreciar caminando por las profundidades del mar. Eso nos habla de cómo Dios nos va a llevar en momentos a caminar por las profundidades, no solo en las orillas, que mucha gente está hoy caminando en la orilla, mojándose los pies apenas, ¿vio? Cuando vamos a la playa y tenemos deseo de mojarnos los pies, no, Dios quiere llevarnos a las profundidades de Él. Ese mar significa las profundidades de las cosas de Dios. Así que no solo los pies, las rodillas, sino ya cuando no podamos nadar. El Señor nos quiere llevar a esas profundidades. El pueblo de Dios iba a ser llevado a esas profundidades. Una demostración de Dios que Dios los iba a llevar por ese desierto y los iba a proveer en todo tiempo, pero también los iba a probar, dice la palabra de Dios, y los llevaría a las profundidades de Dios, ¿no es cierto? Así que Dios encarga a Moisés: dile a tu pueblo que se hagan 2 trompetas de plata. Me recuerda el capítulo 15 de Lucas, allí, de Juan, perdón, capítulo 15, donde habla de las trompetas de Dios. Qué versículo, ¿no? Cuando suene la última trompeta, Dios dice que viene a buscar a su pueblo. Y acá vemos en el capítulo 10, cuando Dios envía a hacer 2 trompetas de plata. Y al sonido de la trompeta dice que se iba a juntar todas las congregaciones. Y Dios va a juntar la congregación de Dios en ese final de los tiempos, cuando suene la última trompeta, el último sonido de la trompeta. Dios va a mover a su pueblo, a su congregación en su totalidad, al pueblo que Él escogió, al pueblo que está preparando, a ese pequeño remanente, dice la palabra de Dios, que Dios tiene preparado. Así que bienvenidos en esta mañana, familia Mendizábal. Damos gloria a Dios por cada uno de ustedes que cada mañana nos acompañan con estos devocionales y nos instruye la palabra de Dios para poder entender su palabra y estar acompañados a través de su palabra, la compañía de nuestro Dios cada mañana y estar en su presencia. Su presencia es todo para nosotros. Cuando nos comenzamos este día ya estamos preparados para... vamos a apretar acá un botoncito, siempre me sale esto, y aceptar, vamos ahí. Así que damos gracias a Dios, hermano, en esta mañana. Bueno, a veces tengo que apretar ese botoncito en esta aplicación, en esta plataforma Facebook. Muchas veces pasan estas cosas, incluso hay muchas personas que no reciben la notificación o la campanita, pero siempre busque porque siempre voy a estar. A no ser que el día anterior lo esté anunciando que no voy a estar ese día, pero va a ser muy, muy específico, ¿no? Así que siempre busque. Siempre hay un pastor amigo que dice de Chile que no lo estamos viendo hace unos días por problemas técnicos que tiene de la programación. Él dice siempre que esta plataforma Facebook está perdiendo fortaleza, ¿no? Porque fue una de las primeras. Entonces, bueno, ahí está rechazado. No sé por qué sale un rechazo. Bueno, no importa. Sé que los hermanos si están ahí, manden un dedito, un corazón, si están ahí viéndonos, porque por ahí la transmisión no está saliendo y no lo estoy saliendo. Así que en esta plataforma tenemos problemas. Siempre, bueno, hay uno que puso un dedito, no sé si es la familia Romano o la familia o Claudia, ahí está, que está saliendo, ¿no? Así que bueno, damos gloria a Dios. Bien, ahí estamos, gloria a Dios. Estamos en contacto, entonces podemos seguir estudiando la palabra de Dios, que es tan interesante. Así que, como les decía, estas trompetas fabricadas por el pueblo de Israel, tenían que sonar, y al sonido de esa trompeta el pueblo se movilizaba. Después de 2 años y unos meses, el pueblo de Dios salió rumbo a la tierra de Canaán. Bueno, al fin emprendimos el viaje ya con todo preparado, instruido, capacitado,
salir a la obra, a trabajar, podríamos decir, no, bueno. Pero bueno, el pueblo de Dios salía preparado para ese camino, para el desierto, que no iba a ser fácil. Por eso Dios prepara a este pueblo. Antes, para que no hubiera dudas, podríamos hablar de esto, ¿no? Que vamos a hablar hoy, no hubiera quejas, que ellos supieran bien que Dios estaba con ellos, ¿no? Que les iba a acompañar, que no se preocuparan en este desierto, en este camino que caminamos cada día. El Señor quiere decirnos que Él siempre va a estar con nosotros, que no tengamos dudas. Y a veces dudamos, claro que sí, humanamente lo hacemos, bueno, nos quejamos, sí, también nos quejamos. ¿eh? Y hoy vamos a detenernos en este capítulo 11, el versículo 1 al 3, vamos a leerlo un poquito, vamos a leer un poquito más para poder entrar en el contexto de la palabra. ¿Amén? Capítulo 11, versículo 1, comienza de esta manera, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jehová envía codornices. ¿eh? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Dice, y consumió uno de los extremos del campamento. Esto lo vamos a ver ahora. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tavera, que significa encendido, ¿no? O incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también, bueno, contagiados ahí, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Qué tremendo, ¿no? Y el maná era como una semilla de culantro, y su color como de color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo mojaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía del cielo sobre el campo de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus semillas, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concedí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría el que mama, a la tienda de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Podemos seguir leyendo en este capítulo y entramos en una historia apasionante de la vida de Moisés también, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿no? Que evidentemente hay una queja que no sabemos cuál fue la queja, porque dice que se quejó a oídos, probablemente, bueno, se sintieron incómodos en el desierto, tal vez se sentían muy cómodos en Egipto, pero bueno, ellos también se quejaron allá y lloraron, como dice, y volvieron a llorar, dice Dios, y empezaron a llorar en ese desierto, ¿no? Pero bueno, fueron los extranjeros. Notemos que los extranjeros tuvieron ese deseo, porque claro, eran acostumbrados a comer de ese tipo de comidas, ¿no? Ellos, ¿no? Los extranjeros, los egipcios, que vivían con ellos, ¿no? Y de otros países, tal vez se fueron uniendo en el camino del desierto, y se fueron añadiendo
al pueblo de Israel, extranjero, porque vio que la palabra de Dios dice que había viudas, huérfanos y extranjeros en el pueblo de Israel. Entonces quiere decir que había mucha gente mezclada. Y ahí está el problema, cuando la gente se mezcla con personas que no son de la tribu de Dios, ¿cierto? O del pueblo de Dios, y entró ese deseo, fue contagioso, ¿no? Fueron murmurando y diciendo, qué lindo sería, ¿no? Y así, ¿no? Fueron como tentando al pueblo de Israel, ¿no? A quejarse, podríamos decir. Pero notamos que el pueblo de Dios, al principio del capítulo 11, del versículo 1, se quejan a los oídos de Jehová. ¿Por qué dice a los oídos? Porque Dios se está escuchando en todo momento. ¿Eh? No solo Moisés, bueno, Moisés no podía escuchar a todo el pueblo a la vez, solamente venían, le hablaban a él y escuchaba, pero Dios podía escuchar a la vez a todo el pueblo. Entonces dice que la gente extranjera se tuvo un vivo celo y los hijos también, dice, volvieron a llorar como en aquel momento, ¿no? Lloraban y pedían a Dios que los librara de los egipcios, de la mano de esclavitud, ¿no? Todas esas cosas. Y dijeron estos que se quejaron, que nos diera de comer carne. Nos acordamos, y ahí entra lo que siempre hablamos, decimos que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero su corazón aún estaba allí. Su corazón, podríamos decir, y su estómago también, porque claro, iban a comer en una ciudad, en un lugar extraño para ellos, el desierto, una comida diferente, porque probablemente cuando vayamos a otro país vamos a comer otra comida, ¿no? Y vamos a recordar, tal vez si nos vamos, qué sé yo, por ejemplo, a México, donde comen esas arepas y todas esas cosas con esa comida, que no estamos acostumbrados, vamos a recordar el mate, vamos a recordar las tortas fritas, vamos a recordar muchas cosas nuestras, de nuestro país. Estos recordaron esas comidas en ese momento. Qué rico, ¿te acordás cuando comíamos esas comidas, no? Y está bien, estaban recordando. Pero la queja para Dios llegó al extremo la queja y se enoja a Dios, tremendamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos rescatar? Hasta aquí podemos rescatar muchísimas cosas, que no somos tan diferentes a estas cosas, no somos tan diferentes a estas personas, que vivimos quejándonos. A veces cuando estamos en abundancia tenemos buenos manjares, buenas comidas, preparamos buenas comidas, pero cuando tenemos escasez o tenemos que ahorrar o pagar una cuenta o tenemos que medir nuestra economía, comemos comidas, bueno, ahí no, y recordamos, ah, qué rico, churrasco, un asadito, ¿no? Que tanto nos cuesta hoy en día, ¿no? Comer ese asadito, ¿no? Que cuesta tanto. Pero bueno, dice que Dios les enviaba esta semilla, esta maná, ¿no? Maná significa, ¿qué es esto, no? No podían saber ellos qué era eso maná, que descendía del cielo. Entonces entendemos que Dios era la provisión constante del pueblo de Israel. Por eso no tenemos que olvidar que Dios es nuestra provisión constante. Él siempre está dándonos la provisión, lo que realmente necesitamos, no lo que no necesitamos, ¿no? Para vivir, para sustentarnos. Y la queja llegó a oídos de Dios. Y fíjese que el fuego dice que consumió una parte del campamento. No dice acá si fueron montes, porque en el desierto no creo. Hoy puede ser porque el desierto está brotando, está creciendo, y podemos decir que puede ser una parte del monte. También podemos decir que es la parte del campamento, de carpas, capaz que a lo mejor no habría gente, pero no lo sabemos. Probablemente la ira de Dios, que muchas veces ha consumido a muchos pueblos, y a la misma creación, al principio, Dios eliminó por completo por la desobediencia, por la idolatría, por tantas cosas, ¿no? Y podríamos decir aquí también se asemeja al comportamiento humano, ¿no? Entonces de la queja constantemente, y Dios se enoja de tal manera, porque Dios se enoja. ¿Puede enojarse Dios? Nosotros podemos decirle a Dios, no te enojes. ¿eh? Podemos decirle, mire la ira de Dios, lo que está pasando en Brasil, el desborde de las aguas. Han inundado todas las ciudades por el desenfreno de esta gente, por hacer cosas que a Dios no le agrada. Y vino la mano de Dios en Siria, allí, tanto derrumbe, tantas viviendas, casas, edificios, tantas muertes. Es la ira de Dios, sin duda.
Dios se enoja. Y esa es la demostración de su enojo, de su descontento con la humanidad, ¿no? Entonces creemos que Dios siempre está escuchando, está atento de tu queja, de mi queja, si nos quejamos, no nos quejamos, si murmuramos, no murmuramos, siempre Dios está se está quejando. Pero hay una particularidad en esta queja. Este pueblo de Dios, que Dios sacó con mano fuerte, que vieron tantas maravillas, tantos milagros, tantas cosas que Dios había hecho, no tenía intimidad con Dios. Evidentemente nos damos cuenta que no había una relación directa con Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puedo deducir esto? Porque el pueblo se quejó con Moisés, con el pastor, no digamos. Pastor, me está pasando esto, pastor, ore por mí porque me pasa esto. Evidentemente a veces no entendimos, ¿no? Y a veces nos pasa de ir y no ir a la presencia de Dios, a consultarle a Él, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Será de Dios este tema? ¿Tendré que ir por este camino? ¿Tendré que ir a visitar a aquella persona? ¿Tendré que estar con esta persona? ¿Tendré que hacer esto? A veces le preguntamos muchas veces a Dios, ¿no es cierto? Y muchas cosas le hemos preguntado. Pero a veces preguntamos al pastor, a la congregación, a un hermano, a un líder, ¿no? Pero no vamos directamente a Dios, que Él nos dé una respuesta clara, concisa de lo que tenemos que hacer. Y muchas veces un líder, un pastor nos puede dar una respuesta que no es la correcta, que es humana. Tenemos que estar atentos a todas estas cosas. Consultar a Dios siempre, en todo momento, ¿no? Porque Él es Dios que va a escuchar y Él es Dios que va a responder siempre. Así que este Moisés, claro, al pueblo viene y se queja, dice, ¿acaso lo engendré yo a este pueblo? ¿Por qué vienen a quejarse? Él entendió en ese momento que no era la persona correcta a quien ellos tenían que preguntarle, ¿no? O pedirle algo, ¿no? Porque él no le podía dar nada. Incluso Moisés llegó a decir, ¿de dónde voy a sacar tanta carne para darle a este pueblo tan grande que yo lo engendré? Tú lo engendraste, ¿de dónde querés que saque yo carne? Que vienen a mí a quejarse, haz algo. Mira, vamos a hacer una cosa. Que yo, si es posible, dame la muerte, porque yo no aguanto más a este pueblo. Es lo que llegó a pensar, lo humano de Moisés, en ese momento. Damos la bienvenida en esta mañana a Agustín Barrientos. Bueno, gloria a Dios. Saludos, Gustavo, desde Lima, partido de Zárate. Los bendecimos. Abrazo grande a la familia allí de Lima, a Lucrecia, a Gabriel, a Miguel, a Mercedes y a todos los que conocemos de allí. Y ahora saludamos ahí a Agustín también. Bueno, Dios te bendiga, Agustín. Bienvenido en este devocional que día a día estamos siendo en cada mañana. Así como les decía, este Moisés llegó al extremo de decir, bueno, ¿qué hago yo ahora con este pueblo? Entonces habla con Dios y le dice, Dios, mirando cómo está el pueblo quejándose, ¿acaso yo soy Dios para darle todas estas cosas? ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer más nada, mirá, prefiero morirme. Esa es la actitud de a veces de nuestras vidas, ¿no? A veces queremos desaparecer en situaciones diversas, en situaciones difíciles, en situaciones que nos preocupan, queremos desaparecer de la tierra, ¿no? ¿O nos ha pasado eso? Claro que sí, nos ha pasado. Queremos desaparecer, no sabemos cómo enfrentarlo, pedimos consejos uno al otro, pero no sabemos cómo, pero tenemos que ir a Dios. Este Moisés definitivamente entendió que tenía que ir a Dios y se hace presente. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70, y ahí empieza Dios a ordenar nuevamente al pueblo quejoso, que en definitiva la queja, que es lo que hace, el pueblo de Israel se empieza a dispersar, ¿vio? Se empieza a descontrolar, como en aquel tiempo cuando Moisés no vino, que estaba en el monte, ¿recuerdan? Hicieron un becerro de oro, empieza Dios a tomar cuenta de eso, porque en cualquier momento estos iban a empezar a ser dioses, ¿no? A pedirle a dioses que le dieran carne, cebolla, que comían de balde, dicen ellos, ¿no? Pero nosotros sabemos que no fue así, que era con mano dura, tenían que trabajar mucho para alimentarse, para que les dieran la comida, no era fácil, no era que comían de balde y no estaban descansando en la playa allí, recibiendo la comida de los egipcios, no, se la hacían pagar bien caro. Entonces no entendimos, a veces no entendemos, vivimos quejándonos como cristianos, nos pasa como cristianos. Hasta aquí hemos llegado al capítulo que el pueblo comienza su viaje hacia la tierra de Canaán. Los capítulos anteriores vimos cómo Dios los
los proviste de todas las leyes, los organiza, los limpia, los separa, los bendice, les enseña a andar y al final se hace presente la presencia de Dios con ellos, se mueve con ellos, camina con ellos. Mire qué bendición. Le da instrucciones específicas de cómo andar en el desierto, porque no era fácil. Y Dios le da instrucciones específicas para enfrentarse a los enemigos, como todo provisto por Dios. No había que hacer más nada que caminar, andar. No había otra cosa para hacer. La nube se descendía, el campamento se detenía, preparaban el tabernáculo, que tardaban 30, 40 minutos armarlo. Estaban un tiempo, movían, recuerden que estuvieron 40 años, fue muchas veces que se movieron. 40 años en el desierto dando vueltas allí, no entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver muchísima rebeldía del pueblo de Dios, muchísima queja, murmuraciones. Parece que el pueblo no alcanzó a entender nunca, ¿no? Hasta llegar a esa tierra prometida, que todos, la mayoría, perecieron ahí en el desierto. A veces hay mucha gente que perece en el desierto, que no ha entendido, no ha comprendido, no ha visto la mano de Dios en su vida. Vivimos quejándonos de las cosas que nos faltan, de las cosas que nos pasan, sin ver lo que Dios hace, sin ver lo que Dios nos ha dado, nos ha provisto, una familia, un hogar, un techo, un auto, una comodidad, ropa, vestido, calzado, trabajo, esposo, familia, y vivimos en la queja. Pero bueno, venimos acostumbrados aparentemente, ¿no? Porque en el capítulo 12 vamos a ver que incluso los hermanos de Moisés llegaron a murmurar contra él y así les fue también, ¿no? Así que este pueblo los viste de su gloria, los acompaña en el camino. Este pueblo, a pocos días de salir a ese camino rumbo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, donde ellos iban a tener una comodidad, donde dice la palabra de Dios que era una tierra que fluye leche y miel, a pocos días de esa promesa, una queja. No somos así. Por eso yo digo siempre, ¿no? A veces nos quejamos o nos reímos o hacemos alargue, ¿no? de este pueblo que se vivió quejando, pero nosotros somos muy similares a este pueblo. Tenemos a un Dios vivo que nos acompañe, envió a su propio Hijo a salvarnos, siempre está con nosotros porque es la promesa, pero vivimos de queja en queja. Es así. Nos volvimos murmuradores como el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Israel se volvió murmurador, podríamos decir. ¿eh? No sabemos cuál fue la queja primero, no lo dice la Biblia. Motivos de murmurar no había. Otro pueblo que tuviera menos, no había otro pueblo en la tierra que tuviera motivos para murmurar, como el pueblo de Dios. Increíble, ¿no? Dios nos escucha siempre. Es una frase, ¿no? No fue una buena razón, no había motivos para quejarse. Dios era un Dios de provisión. Dios le había prometido, los voy a sustentar en el desierto, no los voy a dejar, los voy a acompañar. No había motivos, pero siempre le buscamos la vuelta, ¿no? Siempre nuestro argumento, nuestras dudas, nuestras excusas, siempre buscamos a Dios un argumento, le planteamos una situación y parece que nosotros tenemos la razón. La palabra de Dios dice que tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Tenemos que entender eso, que Dios lo hace porque Él sabe lo que está haciendo. Todo nos ayuda bien, dice la palabra de Dios. No nos quejemos más. Si estamos pasando una situación, demos gracias a Dios, porque Dios nos va a librar. Porque cuando hay una lucha, una prueba, seguramente está la salida. Dios nos va a probar siempre, en todo momento. No es que estés en pecado, no es que estés mal, que no sé si estoy haciendo la cosa. No, Dios te está probando. Dios te está probando, amigo y amiga. Nos prueba constantemente en la escasez, en la falta, en la salud. Siempre Dios nos está probando en quién confiamos, en quién hemos creído. Siempre. Dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, vivimos con Él. Nunca nos va a dejar el Señor, jamás. Moisés
demostrando, incluso vemos a un Moisés, a un hombre común, demostrando su humanidad, su debilidad, sus dudas ante Dios. Claro que las hay. No era Moisés el sobrenatural, el superhéroe de la historia, no, era un hombre común que Dios escogió para llevar un pueblo adelante, ¿no? Pero con muchas debilidades también. Un hombre natural, de carne y hueso, de sangre, corría por sus venas. Y también tenía sus dudas. Claro, podemos entender la queja de Moisés, claro que sí. Pero él entendió de que el pueblo de Dios se había equivocado en la dirección de la queja, a dónde tenía que quejarse, se había equivocado. Y Moisés lo entendió muy claro. En el versículo 11 al 15 vemos la debilidad, dice la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Como si Dios hubiera tenido la culpa de esa queja. ¿Eh? O él, ni él tenía la culpa, pero él demostrando su debilidad ante Dios. Y es bueno, hermanos. Es bueno porque mire que podría haberlo consumido todo al pueblo, Dios. Podría haber mandado fuego, ese fuego hubiera consumido parte del campamento, como vamos a ver más adelante que el fuego de Dios consumió, terremotos hubo, que consumió a pueblos. Así que lo vamos a ver, no se extrañe de un terremoto hoy, porque en la historia esto también vemos, por la rebeldía, por la desobediencia, por la idolatría, también hubo que se abrió la tierra. Y lo vamos a leer muy adelante, en un capítulo más adelante. Así que, ¿qué podemos rescatar para este día? Para reflexionar, basta de quejas. No nos quejemos. Seamos agradecidos a Dios por lo que tenemos. Hay muchas situaciones. Hay gente que está pasándola muy mal, hermano. Y hoy tenemos un techo. Tenemos que pagar deudas, cuentas, hipotecas, préstamos. Bueno, Dios nos va a ayudar. También sepamos administrarnos. También sepamos que a veces, bueno, nos metemos en dificultades. Nosotros, no, Dios no tiene nada que ver y nos venimos quejando porque no podemos salir y le decimos a Dios, ¿por qué? Y nosotros nos metimos ahí. Así que seamos sabios a la hora de quejarnos. Sepamos a quién quejarnos, si es que tiene la culpa. Y si no, no nos quejemos más. Seamos obedientes a Dios. Cumplamos sus mandamientos, sus estatutos, porque nos va a ir bien, dice la palabra de Dios. Así que seamos sabios en este tiempo, ya crecidos, maduros en el Señor, ya basta de quejas, seamos agradecidos cuando llegue su esposo, su esposa de trabajar, viceversa, seamos agradecidos, agradezcamos por el trabajo que tenemos, por nuestros hijos, que estudian, que se esfuerzan, seamos agradecidos. Hay mucha gente que la está pasando mal y que hace muy malas cosas, porque son desobedientes y no han conocido a este Dios tan maravilloso que nosotros tenemos. Así que la reflexión de este día, no quejarnos más. Amén. Ya basta de quejas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, levante la mano que no se va a quejar, como siempre digo. Acá estamos. No nos quejamos más. Señor sabe por qué está haciendo las cosas. Amén. Así que, ¿qué te parece si en esta mañana me acompañas junto a cada uno de ustedes, a los hermanos que lo van a ver diferido, también van a orar luego, también van a orar con nosotros, ¿no? Los que ven en silencio, esas personas que lo ven en silencio, ¿vio ahí? ¿Eh? Que no ponen nada, ¿no? Pero siempre están mirando este devocional. Le damos gracias a Dios porque sé que llega a un corazón deseoso de la palabra de Dios. A veces somos vergonzosos, no queremos salir. A veces no queremos que nos vean, a veces no queremos levantar la perdiz. Pero bueno, damos gracias a Dios. Así que todos aquellos que nos miran, vamos a orar en esta mañana. Acompáñame, cerrar tus ojos y vamos a pedir al Señor y agradecerle al Señor por lo que nos da el Señor. Y no nos quejemos más. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Queremos entregarte este día en tus manos. Agradecidos estamos por lo que tenemos y por lo que no tenemos, Señor, porque tú sabes por qué no lo tenemos. Señor, no que queremos quejarnos más. Estamos suficientes, Señor amado. Gracias por todo lo que nos has dado, por el alimento, por el calzado, por el vestido, por nuestro hogar, Señor, por nuestra comodidad, por nuestro techo, Señor, que no se ha movido, que está intacto, que nos podemos cobijar del frío, del calor. Señor, tenemos
lugar donde reposar nuestra cabeza, una cama, una almohada, sábanas limpias, Señor. Un lugar donde podemos limpiarnos, Señor amado. Un lugar donde podemos disfrutar el día. Señor, gracias por todo. Una familia, los hijos, el trabajo, el auto, la comodidad, la moto, la bicicleta, lo que sea. Señor amado, gracias te damos. Gracias porque sabemos que vendrán tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores, responsables, Señor, para que la queja no entre en nuestro corazón. Y aquel que viene a murmurar y a quejarse, Señor, que podamos poner un paño frío, que podamos aconsejarle y presentarle a este Dios tan maravilloso que nos ha suplido, nos ha provisto de todas las cosas, para andar en este desierto, que es duro, Padre Santo, en este desierto que es el mundo, Señor, que está lleno de enemigos, Señor, lleno de la idolatría, de costumbres paganas, de costumbres, Señor, que a nosotros no nos sirven más. Señor, gracias porque un día nos recogiste, nos encontraste, nos sedujiste, Señor, y hoy estamos delante de tu presencia. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Le entregamos este día en tus manos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, para que tú te glorifiques en cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos, pastores, conocidos, Señor, que nos ven. Señor, bendice a tu pueblo que te adora y te glorifica. Señor, ese pueblo real, de real sacerdocio, de reyes, Señor amado, de hombres y mujeres que te buscan cada mañana. Padre, bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Lo entregamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana querida que me estás viendo, me estás escuchando. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos luego en el culto de la noche, estudios bíblicos que estamos desarrollando en este tiempo. Hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Hay personas nuevas que estarán con nosotros y para que puedan comprender. Así que seamos pacientes también con la gente nueva que llega a la iglesia. Que también ellos puedan aprender lo que hemos ya aprendido nosotros. Y no es malo repasar lo que ya hemos leído. Está bueno recordarlo siempre. Así que nos vemos luego, 19:30 horas, aquí en la iglesia. Estaremos con el estudio bíblico. Saludar a todos los hermanos, amigos, pastores, conocidos que nos ven diariamente, diferido, en otro horario. Que Dios los bendiga mucho. Y nos encontraremos mañana en un nuevo programa, en un nuevo devocional. Dios te bendiga.